Para poder conocer perfectamente una función y poder representarla, es importante saber su comportamiento en ciertos lugares. Por supuesto, es muy importante saber cómo se comporta cuando la x es enormemente positiva, es decir, se acerca a más infinito, o enormemente negativa, es decir, se acerca a menos infinito, pero hay veces que también es importante saber cómo se comporta la función en ciertos puntos singulares o extraños, donde no sabemos bien qué pasa, pero queremos conocer qué pasa cuando la función se acerca. Si entendemos que una sucesión es un conjunto de números reales que se pueden numerar, como dice aquí, podríamos pensar que una función es los distintos valores de y que va tomando cuando se dan distintos valores de x, y con esos valores de y podemos hacer una sucesión, con lo cual, estudiando límites de sucesiones, podemos ampliar la idea para estudiar límites de funciones. Bueno, pues por eso empezamos en este tema 6, donde se estudian límites de funciones, empezamos estudiando sucesiones. Como acabamos de ver, una sucesión es un conjunto de números reales que se pueden numerar y se numeran. El primer término es a sub 1, el segundo a sub 2, el tercero a sub 3, en general a sub n, y esto sigue indefinidamente, y n es un número natural. Cada elemento a sub i se denomina término. ¿Por qué se dice a sub i? Pues porque es una forma general de decir o 1, o 2, o 3, o n más 1. Decimos i, donde i vale 1, 2, 3, etc. Y lo decimos de una sola vez. Entonces, a sub i es cada término. Y a sub n se denomina término general. Y es una expresión algebraica que permite calcular cualquier término conociendo el lugar n que ocupa. Por ejemplo, en la sucesión de los números de los cuadrados, el primer elemento es 1, el elemento a sub 2 es 2 al cuadrado, que es 4, el a sub 3 es 3 al cuadrado, que es 9, etc. Entonces, la expresión del término general sería n al cuadrado, con lo cual el término a sub 5 sería 25 porque es 5 al cuadrado. Ese es el sentido de término general. Bueno, pues se define el límite de una sucesión como el valor a, se dice el límite de la sucesión a sub n cuando n tiende a infinito es a si existe ese a y es único. Vamos a ver un ejemplo. El número e, hemos hablado de él muchas veces, por ejemplo, para clasificarlo al principio de todo cuando estudiamos los números y dijimos que es un número irracional porque tiene infinitos decimales. Hemos nombrado alguna vez también que es un número trascendente, es un número importante que aparece en muchísimas funciones, tanto en biología como en estadística, como en psicología, como en economía. Bueno, pues ese número está en la base de las funciones exponenciales y de las funciones del logaritmo neperiano. Bueno, pues ese número e es precisamente el límite de una sucesión, de esta sucesión que vemos aquí. Es el límite cuando n tiende a infinito de la sucesión formada por los distintos elementos que encontramos al aumentar n en esta expresión. El primer término, a sub 1, sería 1 más 1 partido por 1 elevado a 1, que es 2. El segundo término, en lugar de n ponemos 2 y nos da 2,25. A sub 3, 1 más 1 tercio al cubo y nos da este número. Bueno, así esto crece indefinidamente. El término 100, a sub 100, es 1 más 1 partido por 100 elevado a 100 y nos da 2,704813. Bueno, pues aumentando la n, se llega a un número que nunca termina sus números decimales y que hemos llamado número e. Y tiene estas primeros decimales. Vale, bueno, pues así entendemos qué es el límite de una sucesión. Vamos a ver ahora cómo se calculan los límites de sucesiones. Cuando la sucesión es una potencia, cuando n tiende a infinito, la sucesión tiende a, es decir, el elemento a sub n, cuando n tiende a infinito si la k es positivo. Vamos a pensar, por ejemplo, que k sea 2. Pues cuando aumento mucho la n, esto se va a más infinito, porque al final tenemos 1.000.000 al cuadrado, 1 trillón al cuadrado, etc. En cambio, cuando k es 0,
el límite de la sucesión es 1, porque el término general sería n elevado a 0 y cualquier número elevado a 0, por muy grande que sea, es 1. En cambio, cuando la k es negativa, esta sucesión tiende a 0. Vamos a poner el ejemplo de que la sucesión sea n elevado a menos 2, sabemos que esto significa 1 partido n al cuadrado, y cuando el denominador se hace enorme, el resultado se hace cercano a 0. ¿Qué pasa si la potencia es que la n está en el exponente, cuando n se hace infinito? Bueno, pues tiende a más infinito si la k es mayor que 1. Vamos a ver el ejemplo a sub n igual a 3 elevado a n. Cuando n crece mucho, 3 elevado a 1 trillón, pues es enorme. Luego tiende a más infinito. Cuando el valor absoluto de la k es 0, algo, es decir, está entre menos 1 y 1, tiende a 0. ¿Por qué? Vamos a ver, por ejemplo, el caso en que k sea un medio. Si yo aumento n muchísimo, o el caso que k sea menos un medio, pues esto se va a hacer cada vez más pequeño y tiende a 0. Y en cambio, cuando la k es menor que 1, el límite de esta sucesión no existe. Vamos a ver un ejemplo. Cuando la base es menos 2, esto va a oscilar entre valores positivos y negativos a medida que la n crece según n sea par o impar. Con lo cual, al final no podemos decir cuál es el límite, si el positivo es negativo o el negativo, con lo cual se dice que el límite no existe. Eso en caso de potencias. En caso de polinomios, tendría el límite de un polinomio, que se expresa de forma general así, sería el coeficiente del término de grado k por la incógnita elevado a k, bajamos 1 en el exponente, hasta que llegamos a sub 2 por n al cuadrado, más a sub 1 por n, más a sub 0. Bueno, pues ¿cómo se calcula este límite? Nos quedamos solamente con el primer término, porque los demás son despreciables con respecto al de exponente más alto. Y este límite, el a sub k, es un número que lo podemos sacar fuera del límite, puesto que no depende de n, y lo que hacemos es el límite de n elevado a k cuando n tiende a infinito. Vamos a ver un ejemplo. En este polinomio nos quedamos solo con el primer término, sacamos el 3 fuera y el límite cuando n tiende a infinito, n al cuadrado, es más infinito. Luego 3 por más infinito, el límite total es más infinito. Vamos a ver ahora, cuando n tiende a infinito, este polinomio con términos negativos. El primer término tiene un coeficiente negativo y sale fuera. Como el límite es más infinito, menos 2 por más infinito, sigue siendo infinito, pero este menos 2 me ha cambiado el signo, menos infinito. Vamos a ver el cociente de polinomios, cómo se calcula el límite. Tengo un polinomio arriba que de signo es de grado k y un polinomio abajo que es de grado p. Los coeficientes del polinomio de arriba los designo con a y los del denominador con b. Bueno, como hemos hecho antes, nos quedamos solamente con los primeros términos. Como a sub k partido b sub p son números, los saco fuera del límite y al final lo que hago es el límite, cuando n tiende a infinito, de n elevado a k partido n elevado a p. Bueno, pues lo que tenemos que ver aquí es que si gana k, como son potencias de la misma base divididas, se restan los exponentes. Si k es mayor que p, esto se va a más o menos infinito dependiendo del signo. El signo me lo va a cambiar los coeficientes, pero el límite va a ser infinito porque gana el de arriba. Si gana el de abajo, el límite va a ser 0 porque va a haber más n's en el denominador. Luego se va a ir el denominador a infinito, luego el cociente a 0. Y si los grados son los mismos, se eliminarían las n's y me quedaría simplemente a sub k partido b sub p, que tendrá un signo dado por los signos de estos dos coeficientes. Vamos a ver 3 ejemplos. Vamos a hacer el apartado A, un polinomio de grado 2, partido 1 de grado 1. Hemos dicho que cogemos solo los primeros términos, sacamos el coeficiente fuera y vemos el límite. Pues es 3/4 por infinito, pues infinito. En el segundo caso, solo cogemos los primeros términos del numerador y del denominador, sacamos los coeficientes fuera y el límite de lo que me queda es infinito, pero como el menos 3/4 por un número positivo
me da negativo, al final el infinito es negativo. Y en este caso tenemos, cuando n tiende a infinito, gana. Vamos a ver, nos quedamos con los primeros términos, es 3/4 por el límite de 1 partido por n. Y esto, al hacerse n infinito, 1 partido por n se hace 0. 0 por un número, pues es 0. Y en el cuarto caso tenemos este polinomio de segundo grado partido otro de segundo grado, y lo que hacemos es coger solo los primeros términos, sacamos fuera el los coeficientes, y n cuadrado es 1, luego el límite cuando n tiende a infinito de 1 es 1 por 3/4, perdón, por menos 3/4, menos 3/4. Vamos a ver ahora operaciones con límites. Dadas dos sucesiones a sub n y b sub n, cuyos límites existen, se cumple que el límite de la suma de las dos sucesiones, es decir, si cada sucesión está formada, cada elemento de la sucesión, por la suma de a sub 1 más b sub 1, a sub 2 más b sub 2, etc., el límite lo podemos calcular haciendo el límite de cada sucesión y sumándolos. Si fuera una resta, pues sería igual. Vamos a ver un ejemplo. Tengo esta sucesión más esta sucesión y me piden que calcule el límite. Pues lo que hago es el límite de la primera más el límite de la segunda. El límite de la primera hemos aprendido a hacerlo más arriba. Como son del mismo, son polinomios, nos quedamos con el primer término, 4n partido 2n, las n se irían y el límite sería 4 entre 2. Y en el segundo tendría los primeros términos, 3n cuadrado partido n cuadrado, pues tiende a 3. Y 4 entre 2 son 2, 2 y 3, 5. El límite del producto de dos sucesiones es igual al producto de los límites de las dos sucesiones. Es decir, calculamos el límite de una, el límite de la otra y lo multiplicamos. Y para el cociente sería igual. Es decir, el límite del cociente de dos sucesiones es igual al cociente de los límites de las dos sucesiones. Vamos a ver un ejemplo que sería este producto. Entonces, hemos dicho que podemos hacer el producto o podemos hacer el producto de los límites. El límite del primero es más infinito porque gana el de arriba. El límite del segundo es 1/3 y 1/3 por infinito es infinito. Vamos a ver ahora el límite de la raíz de orden p de una sucesión. Pues lo que hago es hacer la raíz del límite. Meto el límite dentro. Entonces, vamos a ver este ejemplo. Tengo este límite de esta resta. Pues es la resta de los límites. El primer límite es 0 porque gana el de abajo, se hace infinito, luego el cociente se va a 0. Y el segundo lo que hago es meter el límite dentro. Y el límite de este cociente es 9. Luego es 0 menos la raíz de 9, que es menos 3. Y vamos a ver el límite de un logaritmo, es el logaritmo del límite. Y si fuera neperiano, pues lo mismo. Vamos a ver un ejemplo de cada uno. El límite, cuando n tiende a infinito del logaritmo en base 2 de este cubo de este cociente, sería el límite del logaritmo, pero el 3 sabemos que sale fuera. Luego sería el logaritmo de este cociente. El límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. El 3 sale fuera, el logaritmo del límite. Y se me ha olvidado poner en el límite cuando n tiende a infinito. Y entonces sería 3 por el logaritmo en base 2 de 2, que es 1, pues 3. Y con el logaritmo del neperiano, lo veis despacio, que no me da tiempo, para que no me sobrepasen los 15 minutos el vídeo, pero sería el mismo razonamiento. El límite de un logaritmo es el logaritmo del límite. Al final quedaría el límite, me quedaría un medio, luego sería el neperiano de un medio, que es el neperiano es menos el neperiano de 2. Bueno, y si tengo finalmente el límite de una sucesión elevada a otra, se calcula haciendo el límite de la base elevado al límite del exponente. Y vamos a ver este ejemplo en el que tenemos el límite de 9 elevado a este cociente. El límite de 9 cuando n tiende a infinito es 9 y el límite de este cociente es un medio. Luego es la raíz cuadrada de 9, que es 3. Y luego vamos a tener en cuenta estas expresiones cuando se opera con infinitos. Un número por infinito sigue siendo infinito. Lo único que hace es cambiarme de signo. Un número por menos infinito es menos infinito y me cambia de signo según el signo de ese número k. K elevado a infinito es
uno de estos valores, lo veis despacio, y k elevado a menos infinito, uno de estos de aquí.